Vamos a ir juntos a Colosenses capítulo 3. Ahí tienen sus notas y vamos a estar siguiendo entonces esa pequeña guía y a como les sea más fácil seguirlo, así hagámoslo. Qué bueno ver al hermano Gibson en esta noche, hermano, bueno verle, hermano. Yo sé que ha estado en la tormenta, hemos estado oyendo y leyendo allí y seguimos orando por la salud del hermano. Que Dios le siga bendiciendo, guardándole y ayudándole en su ministerio. Yo creo que ahorita, si no me equivoco, es el directivo más antiguo que tenemos en la mesa directiva en Loma de Vida, ¿no, hermano? Ustedes que han estado más de todos los que hemos estado en la directiva, yo creo que hermano es el que tiene ya casi un milenio de estar allí. Desde casi cuando empezó el campamento, el hermano Gibson ha estado en la mesa directiva y es una bendición servir junto con él en ese ministerio. Qué bueno verle. Yo sé que ha estado pasando situaciones difíciles. El Señor lo sacará en su gracia adelante. Dios sea con él. Seguimos orando por él, hermanos. Colosenses capítulo 3. El verso 1 y el verso 2 empieza diciendo así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad las cosas de arriba. En la iglesia, ahí en Colosa, había esta iglesia, dicho sea de paso, no la empezó el apóstol Pablo. Probablemente, dicen los historiadores, él nunca estuvo en esta iglesia, nunca fue a la iglesia de Colosa. Pero probablemente la empezó un hermano que él menciona allí, Epafrodito. Probablemente fue él el que la empezó. Pero el apóstol Pablo les escribe esta carta porque había en la iglesia mala enseñanza. Había algunos, y estaba agarrando, como decimos aquí en el Valle, vuelo, estaba siendo aceptada la enseñanza que decía que para ser salvo era necesario conocer las cosas místicas, las cosas ocultas, algo como lo que hoy se conoce como las enseñanzas místicas de los grupos, los Rosacruces, estos grupos secretos, masones, que dicen que hay enseñanza oculta, mística, que hay que conocer para poder entender las cosas de Dios o para vivir en armonía con Dios. Había esa enseñanza en la iglesia, en los colosenses. Por eso Pablo les dice lo que ustedes ven allí en el verso 4 del capítulo 2. Note lo que le dice en el capítulo 2 y el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Se está refiriendo a esa enseñanza que había, que decía que había que meditar y apartarse para meditar y buscar la comunión con Dios a través de la meditación trascendental. Hoy las enseñanzas del yoga tienen esta connotación y estas prácticas también de poner la mente en blanco, de tener fuerza mental, le llaman ellos. El apóstol Pablo les escribe para ayudarles a entender que eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es el verso 8. Note capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo. Está hablando de eso. Note verso 16, lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque ellos tenían la enseñanza de que la mala doctrina era que, decían ellos, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Así es que había que mortificar el cuerpo con disciplinas muy severas, muy fuertes, veladas de oración largas, nocturnas, apartarse afuera, allá en el campo, y allá quedarse en búsqueda de Dios y de la comunión con Él. Eso era enseñanza de ellos, esa mala enseñanza, que había que mortificar el cuerpo, pasar sin comer varios días, irse allá a solas y quedarse allí afuera. Le llamaban ese grupo los ascetas, no zetas, pero ascetas. ¿Okay? Se practicaba esa práctica. Por eso, note el capítulo 3 y el verso 20. El apóstol está corrigiéndole eso. Yo creo que es el 3 o el 2. Habla de esas prácticas. Sí, 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toquéis? ¿De qué está hablando? Está hablando de esas prácticas en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol escribe esto porque había esas prácticas de disciplinar, de mortificar al cuerpo, porque decían ellos, el cuerpo es malo, hay que mantenerlo dominado. Hoy en día, por el contrario, tristemente, en la iglesia moderna, por así llamarse, le llaman también la iglesia emergente. Una iglesia, un grupo que surge allí con sabor, o más bien con sonido y con vocabulario cristiano, pero hoy en día entre muchas iglesias cristianas o así llamadas se practica la filosofía que hoy se llama hedonismo. Se practica el hedonismo. El hedonismo es la filosofía que dice que lo máximo en la vida es el placer, que el placer es para mortificar o para quitar el dolor en el cuerpo y en la vida. La vida está llena de dolores y de sufrimientos, y es verdad. Ellos dicen, esa filosofía así llamada hedonismo, usted puede buscarla en Google todo sabe, y le voy a explicar ahí esta filosofía. El hedonismo es una práctica y una filosofía que hoy se practica mucho, no solamente en los paganos, pero en los llamados cristianos que no son salvos. Porque dicen ellos, ¿por qué negarle al cuerpo un placer que el cuerpo puede tener? ¿Por qué negarle diversión? ¿Por qué negarle placer? Mientras más te diviertes, menos sufre. Porque la diversión es para motivar o mortiguar el dolor. No hay que mortificar al cuerpo negándole placeres y diversiones, que es lo mejor que hay en la vida. Eso dice el hedonismo, que hoy no solamente el mundo que no conoce a Cristo lo practica, pero también muchos cristianos. Tengamos cuidado con esta filosofía. Pablo les dice a los colosenses, y noten en nuestra porción, les dice
que si habéis resucitado con Cristo, esa es una causa, produce un efecto. La causa es si habéis resucitado con Cristo. Entonces, esa causa produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Buscad las cosas de arriba. Ese es el efecto. Dice Pablo, si en la vida de cada uno de ustedes hay esa causa, ha habido esa experiencia, habéis nacido de nuevo, habéis sido sepultados, co-crucificados con Cristo, co-sepultados con Él, y habéis resucitado con Cristo, entonces, esa es la causa. El efecto es buscar las cosas de arriba. Ahí está. Dice poner. Note que menciona 2 veces. En el verso 1 dice buscad las cosas de arriba. En el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo que Pablo dice, ¿cuáles son las cosas que tienen más valor? ¿Las cosas de arriba o las cosas de la tierra? ¿Qué les parece a ustedes? Aquí dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Entonces son de más valor, son más importantes. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas de arriba? Que tienen tanto valor, que son tan importantes, y que el apóstol dice, pongan su afecto en esas cosas, las cosas de arriba. Y uno se pregunta, pero ¿cuáles son esas cosas de arriba? Y yo quiero nomás mencionarles rápidamente unas cuantas que aquí menciona, y hay más, pero voy a mencionar algunas. La primera que hay que buscar, que él dice, poned la mira, buscad las cosas de arriba. El efecto de esa causa, se habéis muerto con Cristo, se habéis resucitado con Cristo, esa es la causa, hay un efecto. Buscad las cosas de arriba. Dice él, la primera que quiero mencionarles, comunión con Dios. La primera cosa de arriba que como efecto de una causa debe de haber en nosotros es las cosas de arriba, comunión con Dios. El verso 3 y el verso 4 está refiriéndose a eso, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Por medio de la salvación, es lo que dice el verso 3 y el verso 4. Por medio de la salvación. ¿Y cómo se hace real la salvación en nuestra vida? ¿Cómo es que la salvación llega a ser real en nuestra vida? Hay que reconocer nuestros pecados, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que creer por la fe en Dios. Esto es igual a salvación. Remordimiento de nuestros pecados nos lleva a ser religiosos. Remordimiento no es arrepentimiento. Podemos sentir remordimiento, como sentía Faraón cuando vivía las plagas en Egipto. Hasta reconoció que había pecado y hasta pidió que oraran por él. Usted conoce la historia. Pero nunca se arrepintió. Judas sintió tanto remordimiento por su pecado que se ahorcó. El remordimiento nos lleva al suicidio. El arrepentimiento nos lleva a confesarle a Dios nuestros pecados y a pedirle perdón por ellos. Y resulta en salvación. Comunión con Cristo, con Dios. Le dice el apóstol Pablo, recuerden por dónde han pasado, lo que ha pasado con ustedes, pero también les dice que nos dice que la comunión con Dios también es posible por medio de la consagración a Dios. La consagración, y esta es la enseñanza del verso 5 en adelante del capítulo 3. Consagración.
haced morir pues lo terrenal en nosotros. Y allí ahora viene lo demás. Y menciona todas estas prácticas de la vieja antigua vida. Dice, estas cosas deben de morir en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 8, pero también ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Consagración. ¿Dónde empieza la consagración? ¿Qué produce en nosotros consagración? ¿Cómo nace la consagración en nosotros después de ser salvos? Hermanos, la consagración nace del reconocimiento de la obra de Cristo por nosotros. Pablo por eso le dice en el capítulo 1, le presenta a los colosenses la persona de Cristo. Y en el capítulo 2 les presenta la obra de Cristo. Y ahora les dice, ya que ustedes tienen esta experiencia, les dice ahora, es necesario que entonces haya una consagración de Dios a Dios de parte de ustedes. Hermanos, solo los redimidos podemos practicar la consagración. Los no redimidos no pueden. La consagración nace del reconocimiento de la obra de Cristo en nuestra vida. Los redimidos son los únicos que podemos practicar la consagración. Las personas no salvas, pueden efectuar servicios o obras que parecen de obediencia a Dios, pero no es consagración. No es consagración. Nunca podemos hacer nada en nosotros mismos para agradar a Dios hasta que pasemos por la cruz. Hasta que somos salvos, hasta que somos regenerados, podemos ahora pasar a la siguiente fase, que es la consagración. La consagración se practica por cooperar con el Espíritu Santo. Verso 5 es lo que nos dice: haced morir, haced morir. La llenura del Espíritu Santo es control, nos dice el apóstol Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo. La llenura es control, cuando Él nos controla. Pero no hay llenura si no hay limpieza. Entonces, primero es la salvación, luego la consagración. La consagración nace cuando hay gratitud en nosotros hacia la obra de Cristo que hizo a favor nuestro, que ya experimentamos. Ahora viene la consagración a través de el poder del Espíritu en nosotros, a través de la llenura del Espíritu. Pero no hay llenura si no hay limpieza. Y no hay limpieza si no hay reconocimiento y confesión del pecado en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: haced morir. En nosotros los que reconocemos esto no está bien, y ahora pedimos que Dios nos limpie con su sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando hay limpieza, hay llenura. Cuando hay llenura, hay control. Primera cosa de arriba, entonces, comunión con Dios. Segundo, vayan al verso 18 y 19. Comunión en el matrimonio. Comunión en el matrimonio. Qué interesante que en este capítulo él dice: casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Comunión en el matrimonio. Hermano, el matrimonio es idea de Dios.
no es idea del hombre. Ninguna pareja debe de unirse así nomás, sin primero casarse. Hay que casarse. Hoy en día el matrimonio está llegando a ser algo despreciado y despreciable. El matrimonio es cosa de arriba, comunión en el matrimonio. ¿Y cómo podemos lograr esto? Por unirse con yugos iguales. Unirse con yugos iguales. Segunda a los Corintios 6:14 nos enseña esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios prohíbe el matrimonio mixto. Ahora le voy a decir que, ¿por qué? Porque comunión en el matrimonio, que es algo de Dios, que es algo de arriba, una de las cosas de arriba, comunión en el matrimonio. No se puede tener comunión con un cónyuge no redimido. Se puede casar con un no redimido o redimida. Y pueden convivir como pareja. Pero déjeme decir lo que no va a haber en ese matrimonio. Es la bendición de tener comunión en el matrimonio. ¿Y cuál es esa bendición? Hijos piadosos que amen a Dios. Hijos e hijas que vean a Cristo en sus padres y quieran vivir agradando a Dios. Hasta hoy es difícil encontrar hijos piadosos de padres que se casaron mixtos, donde uno de los dos era salvo y el otro no era salvo. No se ve. Pueden convivir como pareja, procrear familia como pareja, pero lo que no va a haber en ese hogar es el fruto de la comunión en el matrimonio. El fruto es hijos salvos, consagrados, viviendo para Dios. Comunión en el matrimonio por unirse con yugos iguales, por fomentar unidad en el matrimonio. Fomentar unidad en el matrimonio. Lo primero, tal vez haga un llamado a ustedes jóvenes que no se han casado. Si ya tienen edad de casarse, pues pónganse a orar. Si usted es una muchacha, una jovencita, una joven, ya es edad de casarse, ya pasa de cierta edad, ya sabe cocinar, lavar, planchar, ya terminó la universidad y si no ya tiene su profesión, ya sabe cómo hacer a lo menos huevos rancheros, tortillas de harina y harina. Dice, ya señor, yo ya tengo mi edad. ¿Por qué no cuelga entonces, hermanita, jovencita, porque muchacha, por qué no cuelga un pantaloncito allí? Y le dice, señor, llénalo. Llénalo, señor, cuando tú quieras. Varones, de igual manera, no se queden ahí en casa de papá todo el tiempo, van a ser abuelos antes que papá. No, díganle, señor, yo quiero casarme. ¿Dónde hay una muchacha que tú quieres que yo y ella formemos un hogar para gloria de tu nombre? Dios les va a decir quién. Y no me diga que es que yo no entiendo cómo y no sé cómo. Cuando esa avispita pica, la lengua se suelta. No se pongan muy exigentes y tampoco ustedes muy rogadas, muchachas. El casarse no es pecado, pero ya estamos casados. Ahora,
¿cómo hago para tener comunión en el matrimonio? Porque es cosa que buscar de arriba. Hay que fomentar unidad en el matrimonio. Casados, ¿cuáles son las metas que tienen para sus hijos? ¿Qué son las metas que Dios tiene, que ustedes saben como pareja tienen para sus hijos? Hay que tener las mismas metas como matrimonio. Si va a haber unidad, busquen las mismas metas, pónganse de acuerdo, no estén como Isaac y Rebeca. Pelearon todo el tiempo hasta que perdieron el hijo mayor o el hijo mayor, Esaú. Cuando lo perdieron, se unieron, pero ya estaba el golpe bien pegado. Pónganse de acuerdo como parejas, ¿qué quieren para sus hijos? Si ustedes son salvos los dos, pónganse a orar y a hablar. Las cosas que no están bien en el matrimonio, las decisiones que uno de los dos está haciendo, platíquenlas. Yo sé que ustedes, damas, ustedes piensan que Dios les dio lo más difícil y yo no creo, pero porque ustedes tienen un arma que nosotros los varones esposos no tenemos. Ustedes pueden ir a Dios y apelar a Dios con un marido terco que no hace caso. Ustedes pueden ir y decirle: Señor, mi esposo me pide que yo haga cosas que a ti no te agradan. Yo no lo puse como mi jefe. Él quiere hacer cosas que a ti no te agradan. En vez de estar el domingo en la casa de Dios, anda en el parque. En vez de querer servir a ti, todo hace, pero menos servirte a ti. Tiene lengua de perico allá cuando están los amigos, pero cuando lo llaman a orar, ni orar puede, ahí se calambra. Señor, el marido que me diste, el marido lo tomé, Señor, y yo creo que es tuyo. Pero él no quiere, hasta donde yo veo, hacer lo que a ti te agrada. Es tu hijo, él es salvo. Tú me dices que le obedezca a él. Aquí está la apelación. Señor, tú puedes tratar con él. Trata. Y hermanas, les voy a decir con franqueza, a Dios le sobran las mulas y le sobran los peces. Las ballenas son peces grandes. De repente Dios prepara allí, como hizo con Balaam, una mula le habló. Y a Jonás, un pez grande se lo tragó y lo guardó allí 3 días. Y después lo vomitó todo alaste y feo. El maridito también cristiano, cuando se pone duro y terco, Dios sabe cómo darnos en la cabeza. Usted piensa, hermano, habla por experiencia, en algunas cosas sí. Piensen en eso, hermanos. Si tu esposo está bien terco en cosas que no le agradan a Dios, dile: Señor, haz algo. Fomente unidad. Tengan las mismas metas. Haya compromiso entre ustedes. Cooperen uno con otro. Y hablen, comuníquense. No corten la comunicación. No lo mande a dormir al sofá. De nada le va a servir. No va a cambiar nada. Dice: no, aquí no te quiero hoy, ni mañana, ni pasado mañana. No, eso es lo peor que puedes hacer con tu marido. Y pues lo peor que puedes hacer con tu esposa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fomente unidad. Estas son cosas de arriba. Comunión en el matrimonio. No empieza por no unirse por unirse con yugos iguales, por fomentar unidad en el matrimonio. Note el verso 20, lo que dice de nuestra porción. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Comunión con los padres. Comunión con los padres. Por reconocer que son dados por Dios para provecho. Por reconocer que son dados por Dios para provecho.
Padres, no le pregunte a tu hijo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 12 o 13 o 14 años, ¿qué quieres hacer? ¿Qué le estás preguntando a tu hijo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo que qué quieres hacer? ¿Sabe por qué Dios te puso allí? ¿Sabe para qué Dios nos puso allí? Para que guiemos a nuestros hijos en las cosas que nosotros sabemos ellos necesitan, deben hacer para agradar a Dios. Muchos padres están preguntándole a su hijo de 8 o 10 años, hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Y desde cuándo Dios te lo puso a ti para que le pregunte a tus hijos? Dios no lo puso allí para que le preguntes a los hijos qué hacer, nos puso allí para que guiemos a nuestros hijos, para que los llevemos por donde Dios quiere que ellos vayan. Nuestro deber es diciéndole a ellos, sígueme, vente conmigo, vámonos, camina. Dice, pero es que se amacha, pastor. Ayúdele a caminar, a veces motivándolo con incentivos de premios, de bendiciones que Dios da, explicando las bendiciones de Dios por obedecer. Y a veces con la varita. Si quieres de veras hacer daño a tus hijos, ¿tú quieres hacerle daño a tus hijos? Nunca los disciplines. Nunca les pongas una varita que le duela ahí en la patita. Aparte en el chamorro ahí o más arribita, todo de ahí para arriba engorda. Allí. ¿Sabe qué hace la vara, hermanos? Lo hace recordar, le refresca la memoria. Yo estoy convencido, tan convencido, porque yo he visto aún a los animales que hacen caso. Yo sé. Ayúdale. ¿Quiere de veras arruinar a tus hijos? Mira el hijo de David, Adonai. Dice que su papá nunca lo afligió. No le dio vara. ¿Sabe qué aprenden los hijos cuando los padres no los disciplinamos? Aprenden a retar a la autoridad. Va a retar a la autoridad. ¿Y dónde va a empezar? Ya te ganó a ti como padre, ya te ganó. Ella no va a hacer caso a ti como autoridad. ¿Sabe qué sigue? El maestro en la escuela lo va a retar también. El maestro le va a decir sentarse y él va a decir no, voy a quedar de pie. El maestro va a decir ve al baño y decir no, voy después. Se puede decir quiero ir al baño. No, ¿sabe qué quiere? Retar tu autoridad. Y luego va a retar la autoridad del policía. Luego va a retar la autoridad de los demás. ¿Y sabe dónde va a terminar? En la cárcel. ¿Quién? Y eso es sirva bien, porque puede terminar muerto. ¿Sabe quién le enseñó a retar a la autoridad? La autoridad que Dios puso sobre él, sus padres. Puedes creerme y puedes no creerme. Pero lo que sí no puedes hacer es evitar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Comunión con los padres. Reconozca, hijo, que Dios te lo dio para provecho, Si algo puedes hacer para destruir tu propia vida, hijo, ir a la escuela y decirle, yo le voy a poner las quejas al maestro que tú me dices con una vara. Sí, Child Protection Service va a venir y te va a llevar. ¿Y sabes dónde te va a llevar? Con una familia que aunque te ame no son tus padres. Y a través de ellos Dios no te va a bendecir porque tú te rebelaste contra lo que Dios te regaló. Dios te dio padres. Pudieras estar huérfano como tantos miles que hay. Pero a Dios le plació darte padres. Para que te protejan, para que te provean, para que te ayuden. Comunión, esto es cosa de arriba. Comunión con los padres, por reconocer que son dados por Dios para provecho y por aceptar
como medios de bendición. Aceptarlos como medios de bendición. Medios de bendición. A través de los padres, Dios bendice a los hijos. Y los bendice de una manera especial. Especial. Tanta bendición hay que cuando los hijos quedan huérfanos, dice Dios, yo voy a ser el papá de ellos. Yo voy a ser el papá de ellos. Comunión con los padres. Esto es cosa de arriba. Dios da a los padres, pero también comunión con los hijos. Nota el verso 21 lo que dice. Allí está. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Comunión con los hijos. ¿Y cómo empieza esa comunión? Por reconocer que son herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Yo sé que no todas las parejas son así, pero hay una anormalidad hoy en día. Los perros, los gatos y los pájaros, las mascotas, hasta las víboras, están llegando a ser más queridas por las parejas que los hijos. No quieren hijos, pero tienen perros y gatos y invierten en ellos. Yo he leído de casos que hasta han comprado casa con un cuarto, no para el hijo que van a nacer, para un perro que ya trae la pareja. Ustedes parejas casadas, jóvenes, que estén en la edad de reproducción, de producción, produzcan hijos. Llenemos la cuna de niños. Dice, padre, pero pastor, ¿pero quién lo va a mantener? Dios se va a encargar de proveerte para ti. Dedícale ese hijo a Dios. Conságrale ese hijo a Dios. Dile, Señor, yo voy a crearlo para gloria de tu nombre, para que sea un fiel siervo, sierva tuya, para que te glorifique en la vida. Ayúdame a crearlo en el temor tuyo, Señor. Quiero que sea un hijo fiel, un hijo que te ama, que te sirve, una hija que te sirve, que te ama, que glorifica tu nombre. Señor, dame hijos, como dijo Ana, y lo consagraré a ti. ¿Cree que Dios no puede abrir un vientre, aunque sea cerrado, con esa petición? No crean la mentira, es mentira del diablo, que ya somos muchos en el planeta Tierra. ¿Quién dice eso? No hay superpoblación, esa es mentira. ¿Sabe por qué a veces no queremos hijos? Como dije, no siempre es así, yo entiendo eso, pero a veces estamos tan egoístas, estamos tan egocéntricos. Parejas, ustedes noviazgo, cuando estén noviando, hablen de eso. Oye, ¿cuántos hijos vamos a tener? Dile, tú varón, a ella. Ah, no, hijo, yo no quiero. Ahí nomás déjala y búscate otra. Ahí nomás déjala. Ahí nomás. Oiga, ¿y por qué no me llamas? Porque yo quiero una mamá, no una muñeca. Yo quiero una mamá para mis hijos. Quiero hijos, quiero nietos y quiero bisnietos. Ay, pastor, eso es de la antigüedad. Pues lo hay en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Desde el noviazgo. Dice, ¿está seguro, pastor? De que estábamos noviando, aunque hablaba ella nada de poco español y yo nada de inglés. Pero le dije, yo quiero casarme contigo, pero quiero 6 hijos. Oh, yo sé que ya viene 6 hijos. Y los dos estábamos de acuerdo, queremos 6 hijos. Dios nos dio 4. Estamos contentos. Hablen, muchachos, ustedes que están solteros, solteras, eso es parte. Comunión con los hijos. Reconozcamos, son herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Dios da hijos para que levantemos una descendencia piadosa, dice la Escritura. 2, por hacernos responsables del éxito de ellos. Hacernos responsables, comunión con los hijos,
comunión con ellos. Hay que reconocer, son herencia de Jehová. Y no estoy entrando en detalles, hermanos, en práctica. ¿Sabe qué es, hermanos? Yo creo que cuando nosotros reconocemos que los hijos son herencia de Jehová, ¿sabe qué? Vamos a encontrar cómo convivir con ellos y cómo criarlos. Porque el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma visión, la misma carga, ese impulso, esa visión de querer ver a nuestros hijos salvos, sirviendo a Dios, viviendo para Dios, casados, formando familias que glorifiquen a Dios, esa misma visión nos va a motivar a encontrar cómo vivir con ellos, cómo convivir con ellos, cómo crearlos. Por eso no estoy entrando tanto en cómo. Comunión con los hijos por hacernos responsables del éxito de ellos. Hermanos, hay tanto que decir allí. Si los hijos que Dios les ha dado a ustedes con hijos pequeños van a vivir para Dios, van a ser salvos, van a vivir para Dios, van a crear familia para la gloria de Dios, van a casarse en la voluntad de Dios. Si esos hijos van a tener éxito en esta vida, eso está sobre tus hombros, papá, mamá. Tú eres responsable de eso, no el pastor, no los diáconos, no la iglesia. Sí, como pastor siempre ando pensando qué actividades, cómo tener actividades para la familia, cómo ayudar a las parejas, cómo ayudarles a ellos a crear la familia. Tenemos programas en la iglesia para ayudar a los padres con sus niños, pero al final, en el análisis final, el responsable de ver que esos hijos tengan éxito, somos nosotros los padres. Nadie más, nadie más. Terminamos. Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, comunión con Dios, comunión en el matrimonio, comunión con los padres, comunión con los hijos, comunión entre hijos de Dios, comunión entre hijos de Dios, para convivir según lo que somos en Cristo. Note el verso 22, cómo empieza. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Note el verso 1 del capítulo 4. Amaos, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Comunión entre los hijos de Dios por convivir según lo que somos en Cristo, por convivir según lo que somos en Cristo. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma palabra y vamos al mismo lugar, si somos salvos. Somos de la familia. Y como dijimos esta mañana, lo que estuve en el servicio, dice el Señor en su palabra, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, convivamos como lo que somos. ¿Y qué somos? En Cristo, nuevas criaturas. Y por comprender que la vida es corta. Bueno, con esto en mente, la vida es corta. Cuando piensas 70 años, 80 años, ya cuando llegamos a los 70, por eso le decía ahorita, no había ni uno de 70 jugando soccer ayer. No, yo creo que el más viejito que me metí a hacer sombra ahí fui yo. Y tiré la patada y la bola ni había llegado donde mí. Yo la miré cerca y estaba lejos, y cuando la tiré ya pasó la pelota. Andábamos haciendo sombra. Pero saben, hermano, la vida es corta. 80 años, ¿qué son 80 años?
No quiero hacer sentir triste a nadie aquí, porque no sabemos, somos de la muerte, estamos tan cerca de la muerte que todo lo que toma es no bañarnos 3 días para ya saber qué tan cerca estamos. El olor de la muerte nos sigue donde quiera que vamos. Pero entendamos esto. ¿Para qué vivir esta vida en pleitos, en celos, en contiendas, en ofensas? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Mañana ya no estamos aquí. Se fue. ¿Para qué? Disfrutemos la vida matrimonial, disfrutemos la vida familiar, disfrutemos la vida y la comunión como hijos de Dios. Gocémonos de vernos en la casa de Dios. Alegrémonos y celebremos cada día como familia cristianas el vivir en esa comunión cristiana. La vida es corta, la vida se va tan rápido. La Biblia dice que es como un vapor que sale y se va. Es como una hierba que nace y luego se seca. Y nosotros, en vez de ver que la vida es corta, la pasamos en pleitos, en celos, en contiendas, de las greñas, como decimos. ¿Para qué? ¿Para qué? Disfrutemos la vida matrimonial, porque saben, al rato el cónyuge ya no está con nosotros, ya no está. No sabemos cuántos años de vida nos da el Señor como matrimonio, pero hay matrimonios que a la muerte los ha separado a temprana edad en su matrimonio. No hay ningún tiempo bueno para separarse como cónyuge por la muerte, ningún tiempo es bueno, pero llega. Disfruta de tus hijos, disfruta de tu familia, disfruta del ambiente en la iglesia. ¿Para qué venir a la iglesia y entrar viendo y dónde está fulano sentado? Ah, ya lo vi, ok, yo voy para allá. Qué feo. No te gozas cantando, aunque cantemos desentonados, no importa, cantemos con alegría. Qué bonito es estar cantando, alabando a Dios, oyendo la enseñanza y no estar pendiente. ¿Dónde está? Ay, ahí viene, ven, no, por aquí mejor. No quieres verlo. Qué triste. Convivamos. Esa es cosa de arriba, la comunión entre unos y otros. Dice el Señor, poned la mira, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oremos.